Un placer de nuevo estar aquí con vosotros, bienvenidos todos, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y esto es la rotación de perfumes semanal. Perfume que os traigo cada semana precisamente con los 5 perfumes que he utilizado durante la semana que termina, de lunes a viernes para ir al trabajo, básicamente normalmente para ir al trabajo. Por la tarde suelo probar perfumes que estoy reseñando, que estoy probando y todo esto, pero en estos vídeos, que antes esto estaba dentro del magazine, os traigo lo que son los 5 perfumes que he utilizado de uso diario. Y comencemos con el lunes, como siempre. Un perfume que aún no había traído al canal, creo que aún no. Bentley For Men Absolute 2014. Un perfume que lo voy a disfrutar este invierno, pero mucho, porque me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, me daba miedo que fuese, al ser un perfume que ya tiene 10 años precisamente, me temía de que quizá el rendimiento estuviese muy flojo, pero no, se comporta bien, no voy a decir que es una bestia, no voy a decir que antes no se comportaba mejor porque no lo he probado, pero realmente está muy bien. Es un perfume que sale con pimienta rosa y LMI, luego tiene papiro de Egipto, sándalo e incienso de olíbano, frankincienso, y en el fondo tiene cedro atlas, madera de oud, y ámbar y musgo, no y ámbar, sino ámbar y musgo. A ver si me explico un poco mejor. Aquí tenemos un perfume cálido especiado, como veis, oscurito, negrecito, todo negro, todo el frasco negro. Es un perfume, un cálido especiado en el que se va desarrollando un toque un poco apolvado con el sándalo, con el papiro, se va maderando mucho y con un fondo también amaderado y ambarado que le sienta de maravilla. La madera de oud lo que da es un aroma fuerte a madera, pero no tenemos aquí un oud retador, no tenemos un oud maloliente, ni muchísimo menos. Tenemos un oud muy amable, supongo que será un oud sintético, como no puede ser de otra forma, pero realmente es que está muy bien. Huele de maravilla, oscuro, fuerte, sí, pero por ejemplo, para ir bien vestido, tiene un toque elegante, tiene un porte que un poco maduro, por supuesto, pero incluso para ir a trabajar en la oficina, en invierno más que ahora en otoño, si vas bien vestido y tal, y la oficina es amplia y digamos no estás muy cercano a otros compañeros, puede ser una buena opción. Este perfume dicen que se parece, yo no he podido comprobarlo bien a un descontinuado como es el Gucci Pour Homme de 2003, y parece ser que sí, que evidentemente quizá con menos potencia, con menos punch, pero un poco va por ese camino. Como os digo, es elegante, pero también es llevadero. Y el rendimiento no está nada mal. A mí 7 horas me cumple perfectamente. Y como veis, dentro de la temática de esta semana que os propongo perfumes oscuros, negros, con frascos negros, etiquetas negras y tal, como mi camiseta, pues este está francamente muy bien. El Bentley For Men Absolute Michel Almayrac 2014 para el lunes. Continuamos con el martes y vamos con Mr. Waldron. Sabéis que es una de las casas que me gusta, es una casa que lo hacen muy bien y están sacando perfumes muy interesantes al mercado a precios bastante contenidos dentro de lo que cabe. Y este es Café del Sol, de la colección de Eau de Parfum. Es un perfume completamente unisex, ya os lo digo ahora, es un perfume completamente unisex que nos declara nardos, pimienta rosa, luego tenemos rosa, café, madera de cachemira y en el fondo tenemos almizcle blanco, vainilla y ámbar. Tú cuando lo atomizas, lo primero que notas es un toque, una salida floral, pero floral fuerte, con un nardo prominente, dulzón, que acentúa también el aroma de la rosa, todo esto aderezado con la pimienta rosa. Y esta salida es, para un perfume, la reminiscencia que me trae a mí es un perfume de señora
para el invierno, fuerte. Pero esto va cambiando, va evolucionando. Entran otras notas como es el propio café, la madera cachemira, la vainilla. Esto se va suavizando, se va volviendo cremoso. No tenemos un café como podamos tener en otros perfumes que son muy acafetados, pero este café lo que hace es en el secado va compensando el toque floral y un poco va llevando el perfume hacia lo unisex, incluso hasta un poco hacia lo maduro. Me pasa un poco parecido a como me sucede con The Whisper, que la salida es femenina, el fondo es más masculino y digamos esto hace que todo sea un perfume bastante unisex. Aunque yo creo que a mi mujer le va a gustar mucho, para el invierno le va a gustar mucho este perfume Café del Sol, porque conozco sus gustos y seguro que le gusta. No rinde mal. Vamos a ver, no es una bomba, pero 6 horas perfectamente me las cumple sin ningún problema. Es un perfume para otoño y para invierno, no es un perfume para temperaturas altas, al menos esa es mi percepción. Yo no lo utilizaría, yo utilizaría otras cosas para temperaturas más altas. Y me parece una propuesta interesante de nuestros amigos de Mr. Waldron, Café del Sol. Pronto sacarán nuevos perfumes, tengo entendido. Seguimos con el miércoles. Sabéis que a veces pues me resisto, intento no traeros perfumes descontinuados, intento no traerlo, pero claro, como la rotación de perfumes semanales son los perfumes que he utilizado, pues a veces pues se cuelan perfumes como la semana pasada con el Ruigi, pues esta semana con otro de Zara, y es el Majestic Green de la colección Etiquetas Negras Perfumistas de Fabrice Pellegrin 2023. Es una absoluta pena que esta colección se descontinuase porque tiene verdaderas joyitas y esta es una de ellas. Es un perfume, es una delicia. Cardamomo, vainilla, pimienta negra, sándalo, cedro. Tenemos una salida muy cremosa y muy especiada, con un cardamomo envuelto en vainilla, muy rico junto con la pimienta. Tiene ese toque apolvado del sándalo que continúa la cremosidad de la vainilla, tiene un fondo ya de cedro un poco ya más amaderado, pero todo está envuelto con una vainilla muy rica y con esas especias que van zumbando por ahí, la pimienta negra, el cardamomo, hacen de esto un perfume súper versátil, otoñal, fantástico, con buen rendimiento, 6-7 horitas. Es una verdadera lástima que este perfume no esté a la venta porque es pero que muy bueno, el Majestic Green de Fabrice Pellegrin de la colección de Etiquetas Negras Perfumistas 2023, que utilicé el miércoles. Vamos con el jueves y seguimos con frascos de color negro. Uno que los que me seguís, los que tenéis la santa paciencia de seguirme, sabéis que es un perfume que me gusta mucho y que voy a limpiarlo un poco porque realmente coge el polvo, coge las marcas de los dedos totalmente. This is Him de Zadig & Voltaire. Los Zadig & Voltaire de This is Him, los This is, son muy buenos todos. El Real Him está muy bien, y los que yo no tengo también lo están. Y aquí tenemos un perfume de Natalie Lorson. Que puede salir mal con Natalie Lorson? Yo os lo digo, nada puede salir mal con Natalie Lorson. Aquí tenemos una vainilla cremosa inciensada. Y con esto podríamos decir, y con muy buen rendimiento. Y ya está, pasamos al siguiente perfume, pero me permitiréis que diga alguna cosita más, porque es un perfume que me gusta mucho. Sale con pomelo, pimienta negra, luego va entrando precisamente el incienso y la vainilla, y en el fondo tenemos sándalo. Es especiado la salida. Sale un poco fresquito, pero enseguida entra el toque cremoso inciensado que oscurece el perfume, porque además es una vainilla oscura. Ese toque ahumado del incienso es importante. Si no os gusta el incienso, probadlo porque puede disgustaros este perfume. A mí me encanta. Y el fondo cremoso de la madera de sándalo, que le da continuidad y le da densidad y le da cuerpo a este perfume, que es fantástico. Otoño, invierno, nocturno también, diurno. Es un perfume que está muy bien, con un rendimiento fantástico, 8 horas sin ningún problema, sin despeinarse. El This is Him de Zadig & Voltaire. Y nos falta el perfume del viernes, y os lo vuelvo a decir cada vez que saco este perfume, que también es de color negro, que es el Benetton Colorsman Black Intenso, perfume que cuando salió me defraudó un poco, porque claro,
te dice intenso, y conoces el Benetton Colorsman Black, y que es un perfume muy intenso, y pruebas este, que por cierto el atomizador es fantástico, fijaros, qué maravilla de atomizador. Cuando pruebas este, dices, pues no es tan intenso, es más intenso el que no es intenso. Y estoy haciendo aquí un juego de palabras un poco absurdo, pero bueno, pero a medida que lo vas probando, sabes apreciar ese toque especiado que tiene, que es un cálido, especiado y balsámico, principalmente. Con pimienta negra, bergamota en la salida, tenemos lavanda, que le da ese toque aromático junto con el pachuli, unos toques verdes, un poquito achocolatado, leñoso, terroso, y un fondo muy resinoso, ládano, benjuí, y está muy bien, muy bien. A mí me encanta ese toque, esa mezcla especiado, resinoso, achocolatado, me encanta. Y no tiene mal rendimiento, 7 horitas nos puede durar perfectamente. Es distinto, es un perfume distinto al Benetton Colorsman Black, que es un perfumón, para el precio que tiene es un perfumón, pero es que este también, un perfume que vale 17, 18 euros puede valer. Y es una maravilla otoñal, una maravilla otoñal. Y este ha sido el perfume del viernes, y estos, amigos, han sido los perfumes que he utilizado durante esta semana que termina. 5 perfumes oscuros de frasco, de etiqueta, y también con aromas, algunos de ellos, unos más que otros, también un poco más otoñales, más cálidos, más oscuritos también. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios sobre estos perfumes, sobre los que habéis utilizado vosotros, sobre lo que queráis, ya lo sabéis, y suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo. Un placer como siempre, que como tú sabes será muy pronto este vídeo que os vendrá, muy pronto, pero muy pronto, ya lo veréis. Nada más, amigos, hasta luego.